Estamos en la isla Santa Bella, son 8 de marzo de 2006, una linda tarde de jornada donde hemos realizado el trabajo de la apertura de la escuela de la isla Santa Bella. En realidad ha sido un trabajo muy lindo, hemos visto el gozo en el corazón de cada persona, a cada niño recibiendo su regalo, su libro, sus materiales, su lápiz de color, su cartuchera. Todas estas revistas y el libro en guaraní es algo tan lindo que nos llena de satisfacción y sobre todas las cosas ver a esta gente con un corazón alegre y con la esperanza de tener una escuela, que con la ayuda de Dios y de los amigos estaremos teniendo ya nuestra escuela muy pronto. Ojalá que este año 2006 ya podamos empezar a aprender las primeras letras. Hay jóvenes de 16, de 20 años, señoritas de 16, de 15 años, que todavía no han tenido la oportunidad de entrar en primer grado, que esta es la oportunidad para ellos que Dios está permitiendo para hacerse realidad su sueño de todos los niños, de saber leer, escribir, sumar, restar en la vida. Y yo creo que estos niños se merecen, son gentes preciosas, trabajadoras, pero que sobre todas las cosas le estaba faltando a esta escuela. Estamos tratando de que sea real esta escuela. Soñamos, y esa es nuestra fe, de que va a ser esa escuela realidad. Estamos a punto, ya tenemos el pizarrón, ya tenemos los lápices, los cuadernos, y yo creo que en breve estaremos empezando la escuela. Si Dios así lo permite, creo que así será. A mí los agradecimientos entero de una breve con cualquier cosa ayuda para la escuela. Los agradecimientos entero de hace compañero cuerarera, a mí los agradecimientos con una breve. Entonces este la se me cuera entre completo la alumno y mi vida ahí de cuave. No lo guarescoy, pero lo guarescota. A Pedro me el agradecimiento. Estamos realmente muy conmovidos en estas jornadas que estamos viviendo aquí en la ribera del río Paraguay. Es que ver el rostro de estos niños, de estos jóvenes al recibir los materiales bíblicos, al abrir las Biblias, los materiales que les hemos entregado gracias al apoyo de las organizaciones que están respaldando esta tarea, realmente nos conmueve, nos llena de una profunda emoción. Rostros que difícilmente se puedan explicar y retratarlos, pero es que por primera vez hay en sus manos un libro tan precioso como esto que hemos puesto en sus manos, la Biblia para los niños. Gracias de verdad a la Sociedad Bíblica, gracias a Sociedades Bíblicas Unidas, gracias a Geneva Global, gracias a la Sociedad Bíblica Americana, gracias a todos los que nos están apoyando. Y quisiera decirle a usted, querido amigo, que allá de una manera muy especial, en forma anónima, nos está apoyando en este trabajo. Gracias porque nos permiten a nosotros cumplir este sueño que por muchos años hemos anhelado, alcanzar a los pobladores de la ribera del río Paraguay y traerles un mensaje de esperanza. De verdad, de todo corazón lo decimos, muchas gracias. Nosotras, por ejemplo, acá en la escuela nos es demasiado útil y todos los aportes que estamos recibiendo, por lo que toda la población cuenta con unas dificultades que acá y mucha gente no conoce en otras partes, ¿verdad? Pero nosotras aquí llevamos día a día y sabemos muy bien. Y aquellos libros que recibimos, aparte de todos los aportes que recibimos, fueron muy útiles a nosotras mismos y a los niños,
porque ellos con ese aporte pudieron iniciarse a escribir. No sabían leer y le ayudó muchísimo a leer. Vida de Jesús. Sí, ese libro les sirvió muchísimo. Nos sirvió porque tenían dibujos que a nosotros no interesaban mucho también y que a ellos también. Y aparte de eso, ese libro a ellos por lo que no tenían materiales de lectura. Y les sirvió para empezar a leer. Las primeras letras con eso empezaron. Y empezaron también a conocer animales porque tenían varios animalitos y todo eso también les sirvió a ellos para aprender. Y ellos generalmente vienen en botes y los días en que hay vientos fuertes ellos no pueden venir, digamos que día a día, porque acá estas zonas son de vientos muy fuertes y le dificultan para llegar a la escuela. De mi parte y en nombre de la comunidad, yo por mi parte no tengo palabra con qué agradecerle, porque son valiosos los aportes que están haciendo. Y en nombre de la población digo yo también que ellas y ellos están muy agradecidos a la Sociedad Bíblica Paraguaya por los aportes recibidos. Yo soy el profesor Valentino Ojeda. Esta es la escuela número 6184 de Isla San Alfredo y estamos en la Isla San Alfredo. Agradecemos a la Sociedad Bíblica Paraguaya que está viniendo con el barco Amanecer. Gracias por el apoyo a los niños en cuanto a útiles, Biblia, que es muy importante acá en esta zona que es un poco alejada, de difícil acceso. Y bueno, una vez más, muchas gracias a la Sociedad Bíblica Paraguaya. Biblia mombe upu mitame wana, peme wana, profesor Jupiter. Entonces, peme wana para cada uno de los alumnos de San Alfredo. Estamos en Isla San Alfredo, estamos pisando ya Tierra Santa, el lugar donde se va a edificar el templo El Amanecer de Isla San Alfredo. Estamos viendo ya los primeros trabajos que están haciendo los hermanos aquí y si Dios permite este lugar va a ser donde los hermanos tengan un lugar donde alabar a Dios. El hermano Aparicio Rolón, que del Centro Cristiano Concepción, es nuestro pastor y misionero en este lugar. Y hermanos, ayudo a predicar, a visitar a los hermanos fuera, cada hermano y hermana ya por visita, recibí a Jesucristo, hoy ya puedo pedir bautismo. Vamos a hacer ahí Santa Cena, hermanos. Gloria la primera vez, oye, me imagino a ver la Santa Cena. Entonces, hoy por ambalo, hermano, cuidado, arregla paite todo problema y mi mío, y entero, oye, arregla paco, haga, oye, güey, gozoso, lleva, hermanos. A veces, oye, güey, Acá desde el río Paraguay les saludo. Realmente es maravilloso ver el trabajo que se puede realizar entregando útiles escolares a los niños, chocolate. Realmente vale la pena apoyar este proyecto y si hay personas que pudiesen de alguna manera, si no pueden venir, por lo menos apoyar con sus recursos o con algunos materiales,
para que se siga haciendo este trabajo que es tan importante para nuestra gente de la Ribera. Y realmente estamos agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ellos y de ver la alegría de tantos niños de nuestra Ribera. Que Dios les bendiga a todos.